Siempre se ha creído que la ronda de noche se desarrollaba en la oscuridad de la noche. Sin embargo, esto no es del todo cierto. En realidad, el título original de la obra era La compañía militar del capitán Frans van Impe y el teniente Willem van Ruitenburg. La oscuridad se debe al deterioro del barniz y la acumulación de suciedad. Esto fue descubierto en 1947 después de una restauración. De hecho, la acción se desarrolla en pleno día, como lo demuestra el intenso rayo de luz que ilumina la escena. Entrando por la izquierda a unos 40 grados, se sabe por la sombra que proyecta el brazo de Cobb. Los personajes se encuentran en un portal en penumbra. Las personas que aparecen en la obra son miembros de una compañía militar de Ámsterdam, la ciudad del pecado. Es evidente que el trabajo de Rembrandt fue impresionante, ya que el cuadro tiene un tamaño imponente. En 1715 el cuadro se mandó a recortarlo, ya que la habitación era pequeña. El cuadro perdió parte del lateral izquierdo y la parte superior por encima de la bandera. Esto se sabe porque se hicieron varias copias, una de ellas se conserva en el National Gallery de Londres. Realizada por Jerry Plandens. Si te está gustando, suscríbete para seguir creando. Se sabe que cada miembro de la compañía pagó una buena cantidad de dinero a Rembrandt para aparecer en el cuadro, aunque no todos quedaron satisfechos con el resultado final. Algunos de ellos apenas son visibles en la obra. Rembrandt estaba más interesado en crear una composición interesante, que en respetar las jerarquías militares, o el realismo en los rostros. Si nos fijamos en la gallina que tiene colgada la niña en su cintura, las patas hacen referencia al escudo de la compañía militar. Por cierto, muchos creen que la niña es un retrato de su esposa Saskia, la cual falleció el mismo año de la realización del lienzo. Su muerte le causó una profunda depresión. La ronda de noche es un ejemplo perfecto de la llamada Edad de Oro del arte holandés. En esta obra, vemos una composición cuidadosamente caótica, con ejes en varias direcciones. Rembrandt se alejó de los típicos retratos corporativos para mostrar el dinamismo y la tensión de un grupo de soldados que están a punto de comenzar su misión. Odiaba la monotonía en la pintura, y decidió darle una vuelta de tuerca, para conseguir no solo originalidad, sino también expresividad dramática. En la época del barroco, el movimiento artístico vanguardista de la época, se utilizaban claroscuros, contrastes, dramatismo y otros recursos para expresar emociones y crear sensaciones. Rembrandt, que tenía 34 años en ese momento, se convirtió en uno de los máximos exponentes de este movimiento. Algo que me parece muy curioso, es cómo fue cambiando su firma según el tiempo. Suscríbete si no lo has hecho aún. Gracias.